Cordial saludo, tutor Luis. Habla Mauricio Escobar. Voy a hacer la presentación o el video referente al desarrollo de los dos ejercicios. Eh, yo escogí en este caso el desarrollo de los ejercicios 2. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido porque sé que en 5 minutos es complicado tratar de explicar todo, bueno, pero voy a tratar de resumirlo. Lo primero, el primer ejercicio nos habla un tema de aplicación de límites, la variación de una población que viene dada en millones de habitantes por la función, por esta función que nos están dando acá, donde dice que t es el tiempo en años. Y nos está primero, el primer punto nos dice es que determinemos la población en un lustro. Bueno, en este caso, bueno, al validar o el determinar un lustro, pues nos hace referencia que son a 5 años, por lo que vamos a representar la función de la siguiente manera, como un límite que tiende a 5 o cuando es a 5 para evaluar la función en t igual a 5. Entonces reemplazamos la función dentro del límite y hacemos la aplicación. Entonces en este caso vamos a encontrar propiedades del límite como la suma, la resta, el producto, el cociente, la constante, la potencia para poder evaluarlo. Entonces lo reescribimos, en este caso aplicando cada una de las propiedades. En este caso estamos primero aplicando la propiedad del producto, aquí estamos aplicando la propiedad de la suma y acá en este caso pues aplicando la propiedad de la suma y bueno, y en este otro pues también la del cociente. Desarrollamos dentro de esto mismo también aplicamos otra propiedad que es la de la resta en los dos casos, tanto en el numerador como en el denominador, y reemplazamos, bueno, en cada una de las propiedades, pues en este caso nos da 20, 5, bueno, y al resolver las operaciones vemos que nos da 24, o sea, el resultado para este límite es de 24. Entonces, por lo que podemos decir que la población en un lustro es de 24 millones de habitantes o tiende a 24 millones de habitantes. Lo podemos saber acá entonces en la gráfica. Aquí está graficada la función, vemos la forma de la función que viene de menos infinito y va hacia más infinito, pero pues aquí hace esta curvatura. Miramos el punto que acabamos de resolver cuando tiende a 5 y encontramos que sí, efectivamente, cuando x tiende a 5, y tiende a ser 24, la imagen tiende a ser 24. Entonces podemos ver que gráficamente se está cumpliendo lo que resolvemos a través de los límites. Y podemos volver a decir que cuando x se acerca a 5 o tiende a ser 5, pues y tiende a ser 24. Por lo que volvemos a confirmar que cuando en un lustro, según esa función, la población tiende a 24 millones. Ahora, nos preguntan que cuál será la población en un tiempo supremamente grande. Entonces, en este caso lo vamos a evaluar por medio de la función o por medio de este límite, pero cuando tienda a infinito o a más infinito en este caso. Reemplazamos la función en el límite y vamos a evaluar pues primeramente el límite. En este caso vemos que encontramos acá una determinación de este tipo, pues más una constante. Vamos lo primero que es, vamos a sacar la constante de ahí aplicando pues esta propiedad de los límites. La reescribimos y aplicamos pues la propiedad de la constante. Entonces sacamos al 20, ya nos queda acá el límite de esta función racional. Lo que vamos ahora es a tratar de resolver esa indeterminación que tenemos ahí. Lo primero es que también vamos a aplicar, antes de continuar, vamos a aplicar esta propiedad, esta propiedad de la constante por una función y vamos a sacar del numerador el 20. Entonces la reescribimos de esta manera, entonces nos queda, acá lo que hicimos fue aplicarla y tenemos en este caso 20 más 20 por la función. Y ahora vamos a dividir los términos por la potencia del grado más alto, en este caso que sería t-1 a la 2. La dividimos en cada uno de los términos, realizamos pues las operaciones que ahí apliquen, pues en este caso sería 1, en este caso pues quitamos 1, nos queda este y nos quedaría 4 sobre t-1 al cuadrado. Posteriormente podemos separamos esta algebraicamente esta parte por esta, bueno, para que nos quede así separado por este producto, que es realmente lo mismo, y ya nos quedaría todo reescrita de esta manera. Ahora vamos a aplicar la propiedad del cociente nuevamente en esta función, en cada uno de los términos para este caso. Entonces reescribimos nuevamente, nos quedaría de esta forma. Acá, bueno, aquí aplicamos ya la propiedad de la constante
y pues resolvemos los límites. Entonces damos que cuando resolvemos los límites nos da esto. Entonces nos da 1 sobre infinito. Pues si miramos acá y reemplazamos a t sobre infinito menos 1, pues nos va a seguir dando un número extremadamente grande, o sea, a infinito. Reescribimos todo, entonces aplicamos una de las propiedades de las operaciones con infinito, de la forma que cuando una constante es dividida por infinito, entonces esto es igual a 0 o tiende a 0. Resolvemos, entonces aplicamos la propiedad, entonces nos quedaría de esta forma, resolvemos las operaciones y vemos que nos da 20. Entonces podemos decir que este límite cuando t tiende a infinito es igual a 20. O sea, lo que podemos decir es que la población en un tiempo supremamente grande va a ser o va a tender a 20 millones de habitantes. Vamos a determinarlo o a verlo gráficamente para comprobar la respuesta. Vamos a darle un valor grande, en este caso 200 años. Bueno, no es que sea tan grande, pero pues para nuestro caso no tener números tan grandes a la hora de hacer las operaciones. Corrijo acá. Vamos a poner a 200, cuando el límite cuando t tiende a 200. Aplicamos, bueno, en este caso los valores y vemos que nos da 20,1, o sea, quiere decir que sí se nos está cumpliendo en un valor grande, está tendiendo a ser a 20 millones. Si miramos entonces acá en la gráfica, la representamos, mira, acá tenemos el 20, 200, cuando x tiende a 200, voy a tratar de agrandarlo un poco para que se vea un poco más, sí, creo que ahí se ve. Cuando tiende a 200 vemos acá que la línea se está acercando, esta línea se va acercando en esta imagen en Y, que es de 20. Entonces quiere decir que sí se cumple. Si le seguimos dando valores grandes, pues cada vez se nos va, mira aquí por ejemplo 280, 240, 260, vemos que sigue ahí en esa línea sobre eso. Entonces quiere decir que lo que observamos gráficamente está cumpliendo con lo que desarrollamos en el límite cuando en x tiende a infinito, o en este caso en t tiende a infinito, entonces la cantidad de habitantes pues va a tender a 20 millones. Tenemos el segundo ejercicio, que es de continuidad. Nos habla del costo de transportar una mercancía, depende de la distancia en x, en kilómetros que se transporta la mercancía, sea, bueno, esta función de costos, el costo de trasladar la mercancía por kilómetros de una empresa transportadora, y pues nos dan, digamos, que esta tabla de valores condicionadas pues a esto. Si es de 0 a 50 kilómetros, 200.000. Si es de 50, de entre 50 entre 50 a 200 kilómetros, 250.000, y mayores a 200.000, entonces 300.000, en este caso representado los kilómetros en x. Entonces lo primero que nos dicen es que escribamos de manera analítica la función de costo. Entonces en este caso vamos a representar el costo transportado de una mercancía por la distancia en kilómetros, ¿sí? Y x representa la cantidad de kilómetros que se recorren, por lo que la función quedaría de la siguiente manera. Sería una función por trozos, en donde 200.000 por x, o sea, el valor por la cantidad de kilómetros. En este caso, cuando vayan desde 0 hasta 50 menor o igual a 50, o sea, 0 menor que x, y 50 en este caso, bueno, en este caso x mayor a 0 y x menor o igual a 50. Ya para valores menores, donde x es mayores a 50 y x menores igual a 200, entonces 250.000 por x. Y cuando sea ya x mayor a 200 kilómetros, entonces ya 300.000 por x. Al representarla, bueno, nos dice aquí realizar la gráfica. Aquí ya tenemos. Un poco complicado porque eran valores muy grandes, pero al fin se logró. Entonces vemos acá la función que está partida. O sea que aquí en este no es bueno, vemos que aquí llega a este punto y salta, llega acá, en este caso llega a 50 y salta, en este caso llega a 200 y salta. Posteriormente, pues ya en el punto C nos habla, calcula el costo de transportar la mercancía a 40 kilómetros. Entonces en este caso para x igual a 40, vamos a tomar la primera función, que es la que aplica según la condición, y reemplazamos los valores. Entonces nos da que el costo de transportar la mercancía a 40 kilómetros es de 8 millones de pesos. Posteriormente nos dan definir o determinar
pero en este caso para 150 kilómetros, lo mismo cuando x es igual a 150 kilómetros. En este caso la segunda función es la que nos cumple y la que vamos a aplicar. Entonces en este caso reemplazamos los valores y vemos que nos da 37.500.000. O sea, ese es el costo de transportar la mercancía a 150 kilómetros. Ahora, nos dice si es continua la función y que lo justifiquemos. Bueno, realmente la función es descontinua, como lo podemos ver en la gráfica, como lo que ya estábamos viendo en la gráfica. Efectivamente, voy a volver acá un poco, a tratar de agrandarla. Vemos que es descontinua. ¿Por qué? Porque no tiene una línea que continúe, sino que cuando llega a 50 salta, sigue. Acá cuando llega a 200 salta y sigue. Entonces no tenemos continuidad dentro de esta función. Ahora, ¿cómo lo podemos justificar? Bueno, una manera ahí es por la gráfica, ya nos acabamos de dar cuenta, pero también lo podemos hacer analíticamente. En este sentido, pues vamos a recurrir nuevamente a los límites laterales, a evaluar la continuidad, pero para ello vamos a mirar donde cambia la función. Entonces, si vamos, hay dos maneras de mirarlo. Acá vemos que en este caso cuando es 50 igual o es mayor a 50, aquí hay un cambio. Lo mismo acá cuando es de 200 hay otro cambio, o sea, aquí están los saltos. Entonces vamos a evaluar eh, la función en esos puntos. Entonces cuando x es igual o tienda a 50 y cuando x sea igual o tienda a 200. Entonces vamos a aplicar lo primero para x igual a 50. Lo primero que vamos a evaluar es que una de las condiciones de la continuidad es que el punto exista, en este caso en C50. Entonces tomamos la primera función, que recordemos que es la que nos aplica, resolvemos y vemos que existe. Si nosotros vamos nuevamente a la gráfica, vemos que cuando 50 x tiende a 50, acá vemos 10 millones. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahí dice 10 millones. Entonces quiere decir que se está cumpliendo. O sea, cumplimos la primera condición de la continuidad. Ahora, tenemos que evaluar otra condición. En este caso es que el límite exista para ese punto. Y para eso tenemos que buscar los límites laterales y que en este caso pues los límites cumplan la igualdad. Entonces, para los x menores a 50 o valores por la izquierda usaremos la primera función, esta. Y para los x mayores a 50 valores a la derecha usaremos la segunda función, que sería esta. Entonces, hacemos los reemplazos, resolvemos y vemos que definitivamente no nos da igualdad. Quiere decir que el límite no existe. Entonces, como no se cumple la condición la segunda condición de la continuidad, podemos decir que la función es descontinua en ese punto de x50. Y como ya lo hemos visto en la gráfica, acá lo vemos el salto. Pues inclusive acá sí vemos cuando tiende por la izquierda está a 10 millones, pero cuando viene por la derecha está apuntando aquí más arribita, más o menos a los 12.500.000 que nos está dando ahí. Ahora vamos a evaluar para el punto, para x igual a 200, lo mismo. Entonces la primera condición es evaluar que el punto existe. Entonces al reemplazar, en este caso sería en la segunda función, vemos que el punto existe. O sea que nos da que cuando c es igual a 200, el punto existe en 50 millones. Si vamos acá, vemos 200, aquí nos da los 50 millones. Se evalúa la segunda condición, que es que el límite existe, lo mismo. En este caso, valores por la izquierda, pues vamos a utilizar la segunda función. Y los valores por la derecha o mayores a 200, vamos a utilizar la tercera función. Aplicamos lo mismo, resolvemos y vemos que también nos da una diferencia, quiere decir que el límite no existe. Si nos vamos, podemos comprobarlo igualmente. Entonces, cuando vale 200, por este lado vale 50 millones, pero cuando nos vamos ya por este lado, por la derecha, que viene por la derecha, aquí más o menos, bueno, es que ahí quedó, pero por la anotación, por los números tan grandes, pero ahí se cumple que son 60 millones. Entonces, definitivamente ahí podemos decir que no se cumple la segunda condición de la continuidad, por lo tanto es descontinua en ese punto. Entonces, por lo que podemos concluir que la función de costo, o en este caso c de x, es descontinua cuando la distancia recorrida se aproxima a 50 o a 200 kilómetros, o cuando en x se aproxima a 50 o a 200. O sea, cuando se vaya aproximando a esos recorridos hay una discontinuidad en la función. Entonces, esa sería la manera de poder justificar
si esta función de costos es continua. En este caso no es continua y ya vimos la justificación del por qué. Bueno, esta sería la presentación. Traté de ser lo más rápido posible. Gracias, tutor Luis, también por todos los comentarios y bueno, y será para la siguiente oportunidad.